Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas tardes televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Hoy, 31 de agosto del año 2020. Desde la cabecera departamental en Santa Bárbara iniciamos las informaciones y con noticias positivas para el municipio de Santa Bárbara. Y es que la Alcaldía Municipal, Región de Salud, Gobierno de la República, a través del programa Fuerza Honduras, han inaugurado este día la sala de triaje. Escuchamos a continuación a la alcaldesa municipal, la abogada Fátima Juárez. Bueno, ya listos, ya con todo lo necesario para lo que es instalación ya del centro de triaje aquí en el municipio de Santa Bárbara. Continuamos con todo lo que son las brigadas médicas integrales también en las comunidades, donde estamos llevando la salud a la puerta de cada uno de los hogares, y aquí listos ya con este gran equipo de trabajo que está ya a la disposición del pueblo de Santa Bárbara. Quiero comentarles que también en los próximos días la alcaldía municipal de esta ciudad de Santa Bárbara estará ya habilitando la sala COVID del Hospital Santa Bárbara Integrado. En vivo desde Santa Bárbara y junto a nuestro compañero Cristian Molina, vamos con más información con nuestro compañero Omar Valenzuela hasta Ciguatepeque. Omar, buenas tardes. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque. Este día hemos abordado a varios empresarios del transporte, en este caso hoy con Fernando Amador. Fernando, pues sin lugar a duda que ustedes ya no pueden más con los cargos que tienen de estar operando nada más a un 50%, el cual no es rentable para ustedes. Buenas noches, efectivamente, Omar, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Ya no podemos seguir trabajando pues con el 50%. Tenemos 5 meses de pérdida y estamos laborando con más pérdidas. Entonces no podemos seguir laborando así. Hoy se vence la negociación con el gobierno de que los puedan aprobar el 100% de pasajeros en las unidades. De no ser así, pues ellos tienen que buscar otra alternativa para nosotros o subsidiarnos, pero no podemos seguir laborando con el 50%. Y aparte de eso, que son pocas unidades las que tienen ustedes, y los pasajeros también están exigiendo porque dejan un montón de personas ustedes a pie prácticamente. Efectivamente, estamos dejando pues en los turnos pues gente que se queda pues, y el malestar de ellos pues de que la unidad ya va con las 28 personas y no podemos montar más. Entonces es el malestar de las personas pues de diferentes rutas, de que estamos dejando a la gente nosotros botada. Y sin embargo ustedes cumpliendo al máximo las medidas de bioseguridad. Exactamente, nosotros pues los comprometimos a laborar pues, con todas las medidas de bioseguridad, y pues así ha sido desde el primer momento que empezamos a laborar. Quiero con esto, Fernando, de no tener un acuerdo también con el gobierno latente, un paro. Efectivamente ya no podemos seguir en esto, un paro general. Nosotros vamos a cerrar la 6 a 5 si esto no lo dan una respuesta. ¿La respuesta es mañana? La respuesta es mañana. Muchas gracias, Fernando Amador, que nos ha hablado sobre esta amenaza que tiene latente el sector transporte para poder hacer un paro a nivel nacional debido a que operan prácticamente en rojo, así que le están pidiendo al gobierno de poder operar o al menos manejar el 100% de las unidades, pero así que sin personas paradas en los buses. Desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque, continuamos con más noticias, aquí a través de Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Buenas noches televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hoy el Centro de Triaje y de Estabilización en Roatán, Islas de la Bahía, ha recibido importantes donativos de guantes, batas y equipo quirúrgico, así como también equipo de bioseguridad por parte de ONG y también del Hospital Roatán. Steven Guillén, quien es parte de la Fundación Pequeños Amigos, nos detalla a continuación. Sí, en efecto, estamos ahorita trasladando los suministros médicos que nos van a facilitar la atención de los pacientes. ¿Qué clase de suministros son? Aquí estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de equipo de fluidos que se ocupan para tratar los pacientes, jeringas, tubos para exámenes de laboratorio y todo el equipo pues que se ocupa para atenderlos.
Esto es lo más importante ocurrido hasta los momentos en Roatán, Islas de la Bahía. Continuamos con más información en sus noticieros hoy mismo. La noticia positiva es presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos. Cuando empezó la pandemia en el país hace 5 meses, el pequeño William se hizo viral en las redes sociales por salir al encuentro y abrazar a miembros de las Fuerzas Armadas cuando entregaban alimentos en la aldea La Bota del Distrito Central. Y gracias a los militares y él que se hizo viral. Sí. Cuéntame aquí, ¿cuántas personas viven más o menos en esta aldea La Bota? Familia, vivimos 5 familias, sí. ¿Y esta era la primera vez que le pedían a dar ayuda? Sí, primera vez, sí. Tener un hogar digno era el sueño del pequeño William, quien hoy ve cumplido su anhelo, porque gracias a su inocencia y gratitud fue bendecido con una vivienda que le entregaron las Fuerzas Armadas. Es un gesto de un niño que sinceramente agradece el trabajo que hacían nuestros soldados. La esperanza se vio en ese abrazo, es la esperanza que debemos de promover todos los hondureños. El acto de generosidad de las Fuerzas Armadas ha permitido que la familia de William tenga la oportunidad de vivir cómodamente y con dignidad. Nunca lo imaginamos tener una casa, nunca. Solo que él nos decía, mami, nosotros vamos a tener una casa algún día. Si algún día, hijo, nosotros vamos a tenerlo y tenga fe en Dios. La vivienda fue bendecida por un sacerdote y con las llaves en mano y una mirada tierna en sus ojos, William y su familia comienzan una nueva etapa. Esta es una buena acción por la que las Fuerzas Armadas están siendo aplaudidas. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita. Es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por nuestro lado, no tenemos duda de dónde está el dinero. El Universal México, Partido Revolucionario Institucional, sube de 46 a 50 diputados. Va por presidencia de la Cámara de Diputados. Prensa Libre Guatemala. Reos de la cárcel de El Infiernito retienen a guardias del sistema penitenciario en rechazo al traslado de privados de libertad. Prensa Gráfica El Salvador. Transporte público circulará al 100% desde esta semana, tras lograr acuerdo con el gobierno por $66.2 millones. La Prensa Nicaragua. Ortega despidió a 31 médicos en 2 meses, según el Observatorio Ciudadano. El Hospital Manolo Morales es el más afectado. La Nación Costa Rica. Mujer de 19 años se convierte en la víctima mortal más joven de la COVID-19 en Costa Rica. Y la Prensa Panamá. Corte Suprema admite demandas contra restricciones durante la pandemia. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla en? Fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo. Buenas noches Honduras. La Asociación Hondureña de Productores de Café, APROCAFE, estará eligiendo a las juntas locales a partir de este próximo mes de septiembre. Así lo dice Selvin Alvarado, quien es el gerente regional de esta institución para el occidente del país. Tenemos ya para septiembre el inicio de las elecciones de juntas locales. Ya los presidentes de cada uno de los municipios a los cuales les corresponde elegir sus nuevas juntas ya están eligiendo sus juntas rurales. Y pues hoy las elecciones de juntas locales van a ser con representantes. Dependiendo la cantidad de juntas rurales que tengan, así va a ser la cantidad de productores que van a representar cada junta rural. No podemos tener más de 30 productores en una elección. Espero que los presidentes hayan sabido explicarle a sus juntas rurales, porque se debe de entender que la situación que estamos viviendo no está para tener tanta aglomeración de productores. Selvin Alvarado, gerente regional de la APROCAFE en Santa Rosa de Copán, sobre las actividades
que ellos realizan. Con este informe seguimos con más noticias aquí en Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.63 lempiras, gasolina regular 19.97 lempiras, diésel 17.19 lempiras, queroseno 11.94 lempiras, gas vehicular 38.20 lempiras, gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 21.09 lempiras, gasolina regular 19.43 lempiras, diésel 16.63 lempiras, queroseno 11.38 lempiras, gas vehicular 34.61 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, aquí en Choluteca quiero manifestarles, sobre todo en la zona sur, ya comienza el turismo a realizar pues sus visitas, sobre todo a las diferentes playas del Golfo de Fonseca. Hemos hablado con Norman Amaya, quien es uno de los propietarios de la cadena de 18 negocios que hay en el Edén y Cedeño, y se refieren precisamente a esta reactivación económica, de la cual pues él manifiesta de que servirá los primeros meses para pagar deudas. Lo escuchamos. Bueno, la verdad las cosas que la hemos pasado un poco mal, ¿verdad? Pero bueno, Dios siempre provee. A nosotros siempre nos venía uno que otro clientecito, pues ahí lo atendíamos, ¿verdad? Y entonces por ahí estábamos pasando, por ahí. Bueno, esto viene, creo que tiene como un mes más o menos, de que la gente ya empezó a venir, pero más que todos los fines de semana. Los días de semana siempre es poca la gente que viene, pero los fines de semana siempre ha estado viniendo un poquito más. Bien, con este informe quiero pues manifestar de que se espera que en otros sectores también pues como Amapala, como San Lorenzo, también se logre esta reactivación, pues aunque paulatinamente. Bien, vamos a continuar con más información aquí en el noticiero Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Para expertos, fue buena decisión la de Salud de adquirir pruebas de antígeno, una de las propuestas de Noticieros Hoy Mismo en su estrategia de impacto inteligente e integral. Así como lo hizo el día viernes anterior en el programa de Hoy Mismo, se realiza en 15 minutos. Va a dar muchísima respuesta de una manera más rápida, más barata. Marta Herrera Funes, de Comayagua, es otra de las enfermeras que muere por sospecha de COVID-19. Caliente el ambiente político con la segunda vuelta que, entre otras reformas, debatirá este jueves el Congreso Nacional. El Partido Liberal de Honduras siempre ha estado de acuerdo en fortalecer la democracia. Y un mecanismo de fortalecer la democracia es la segunda vuelta. Y la mayoría de mis compañeros manifiestan no estar de acuerdo en segunda vuelta ni con 40%. Yo sí creo que es saludable, yo sí creo que es sano. Empresa privada propone una fundación sin fines de lucro para administrar los aeropuertos. No habrá desfiles por la pandemia, pero el presidente Hernández lanzó un programa de fiestas patrias para actividades afines. Me siento orgulloso y complacido de iniciar las festividades del 199 aniversario de nuestra independencia. Empleados de salud, tanto en la capital como en otras ciudades del país, protestan por la falta de pago salarial. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita.
La Secretaría de Salud comenzará a realizar pruebas de antígeno tras tomar la decisión de adquirirlas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Así lo confirma en Noticieros Hoy Mismo el doctor Nery Cerrato, subsecretario de Salud. En el caso de las pruebas rápidas de antígenos que se realizan, así como lo hizo el día viernes anterior en el programa de Hoy Mismo, se realiza en 15 minutos y es una toma también con hisopo en la nasofaringe, en la garganta, y de ahí la reacción ante una placa que define si tiene antígenos, eso quiere decir el virus o no. En este caso, pues, la Secretaría de Salud ha estado igual que en el caso de las PCR, que son las pruebas de oro, considerando la utilidad de estas pruebas, que son muy importantes si tomamos en cuenta los pacientes asintomáticos y la búsqueda de casos sospechosos. La Secretaría de Salud, la ministra Flores, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la doctora Piedad Huerta, han establecido ya una ruta para la adquisición por la vía de adquisiciones del Fondo de OPS para los países de pruebas de antígeno. Si esto en las próximas semanas estará entonces ya en funcionamiento, estaríamos hablando de pruebas de diagnóstico rápido, estaríamos hablando de pruebas de antígeno y estaríamos hablando de PCR en tiempo real. Todas ellas con un solo propósito: identificar los pacientes que tienen virus de COVID-19 y pacientes que tienen anticuerpos para COVID-19 y también pacientes que tienen ya la enfermedad, que son asintomáticos y que requieren el tratamiento oportuno, tratamiento maíz o el tratamiento en los triajes en todos los municipios del país. Y ante esa decisión, estas son las reacciones. Médicos coinciden en que la prueba de antígeno es una alternativa prometedora para combatir el COVID-19. Para nosotros, como empleados de la Secretaría de Salud, especialmente para los colegas que están en la primera línea, e incluya enfermeras, microbiólogos, etcétera, es fabuloso, es más rápido. Ya en 15 minutos, 20 minutos se puede tener resultados. Mientras que la PCR, como identifica y además amplifica lo poquito que puede haber, es sumamente sensible, esa va a tardar más en ser diagnosticada, ¿verdad? En ser procesada y diagnosticada. La prueba antígeno, además de ser más efectiva que la prueba rápida por medio de la toma de sangre, es menos costosa que la PCR. Fíjense que yo creo que es una muy buena opción. Ojalá se pueda lograr tener esto acá. Va a dar muchísima respuesta de una manera más rápida, más barata, y también nos dice muchísimas de las cosas que nosotros queremos saber. Apoya para saber si es positivo el asintomático, que este es el principal problema nuestro en este momento. La adquisición de estas pruebas por parte de Salud mejorará el manejo de la pandemia en el país. Lógicamente esta prueba de antígeno, que lo estaba haciendo nada más Cruz Roja, ¿verdad? Y ahora la Secretaría de Salud lo va a ampliar, eso mejoraría lo que es la definición de casos para comprobar el diagnóstico mejor que todavía que la prueba rápida. La detección temprana del virus con estas pruebas permitirá tener un panorama claro de la pandemia para la toma de decisiones. Sería una herramienta complementaria en el diagnóstico temprano. Entonces eso es muy favorable porque nos ayudaría a tener un contexto más real de lo que puede estar pasando en el país. Expertos apuntan que las pruebas de antígeno deben realizarse de manera masiva en el país, sobre todo en departamentos con mayor contagio. Deberíamos de masificarlas, yo creo que son económicas, eficientes, son fáciles de transportar, pueden llegar a cualquier rincón del país, no ocupa una logística más complicada como las proteínas se reciban en tiempo real. La detección del COVID-19 se hace a través de un hisopado que recoge secreción de las fosas nasales y la garganta, que luego se diluye con un reactivo. Posteriormente, se coloca una pequeña muestra de esa mezcla en una prueba parecida a la prueba rápida y en 15 minutos se conoce el resultado. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos. Cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita.
Agradezco mucho que esta noche nos acompañe unos minutos la doctora Ivette Lorenzana. Ella es investigadora, es científica, es microbióloga con una tremenda experiencia en laboratorios clínicos y es una permanente colaboradora y asesora de Noticieros Hoy Mismo. Doctora, buenas noches, bienvenida, como siempre. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle y estar de nuevo en su programa. Un saludo a su enorme teleaudiencia. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Doctora, ¿cómo recibe usted esa declaración o esa información de parte de las autoridades de salud que van a incorporar al diagnóstico de COVID-19 las pruebas de antígeno? Con mucha alegría, con mucha complacencia, porque realmente es una alternativa al diagnóstico de COVID-19 y a la falta de las pruebas de PCR, que tenemos que decirlo, no es que sustituyen totalmente a las pruebas de PCR, pero son una muy buena alternativa, licenciado Melgar, porque tienen buena sensibilidad y una altísima especificidad. Aparte de esas dos características, de esas dos virtudes, ¿qué más nos podría ampliar sobre las bondades para nuestras circunstancias que tienen las pruebas de antígeno? Bueno, como ya lo manifestaron varios médicos y personal de salud, una de las ventajas es que se puede hacer rápido. O sea, el resultado está en horas, en el mismo día, definitivamente el mismo día. Otra de las ventajas es que, bueno, se puede implementar en cualquier, no se necesita un laboratorio con un equipamiento sofisticado, como sí se requiere para hacer un PCR. Y el costo, licenciado, el costo es 1/3 del costo, le estoy hablando de los costos a nivel privado, de 1/3 de los costos de un PCR. Esos son los costos que tiene una prueba de antígeno. Obviamente, si se compran masivamente o si se adquieren a través de la OPS, pues obviamente los costos como país van a ser realmente muy pocos. ¿Y cuál diría, doctora, que es la importancia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico? La importancia solo con la herramienta de la prueba rápida de anticuerpos, que si bien es cierto ha dado su uso, ¿verdad? Pero hay que esperar 7 días para que aparezcan los anticuerpos en el organismo de una persona. Con esta prueba de antígeno podemos hacer el diagnóstico precoz, tempranamente, en los primeros días de la enfermedad. Y no solo eso, detectamos un caso, entonces ya vamos a la parte epidemiológica, entonces podemos rápidamente testear a todos los miembros de esa familia, por ejemplo, para poder definir quiénes están contagiados y quiénes no, independientemente que tengan síntomas o no, porque se puede aplicar a ambos casos. Para un caso, y definir un caso y diagnosticarlo como aquellos casos que estén sin síntomas. Doctora, hemos visto que el problema de las PCR, usted sabe, el retraso en la actualización de los resultados. Y ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Si se incorpora definitivamente las pruebas de antígeno, tendríamos al menos 4 grandes opciones. Las PCR, que son insustituibles, número 1, como usted bien lo refiere. 2, en este caso serían las pruebas de antígeno. 3, la ELISA. Y 4, las pruebas rápidas. Sí, así es, licenciado Melgar. O sea, básicamente hay 2 brazos de diagnóstico. Uno es el diagnóstico directo, que es detectar el virus por medio de la detección de los ácidos nucleicos por PCR o antígeno, y los métodos indirectos, que es detectar los anticuerpos por prueba rápida o por ELISAs, por pruebas ya de inmunoensayo que se denominan. Es decir, esos son los... Sí. Ese es el menú. Sí, exactamente. Y en ese menú, doctora, de las PCR, las pruebas de antígeno, la prueba ELISA y la prueba rápida, el gobierno podría disponer de las 4 y darnos un informe, en este caso, SINAGER, no de 1.200, no de 1.300, no de 1.400, sino que de muchas más pruebas, si se pudieran incorporar todo este menú para poder hacer estos tamizajes y hacer todas estas pruebas a nivel nacional. Claro que sí, y sabe que como esto es una área que está en dinámico, ¿verdad? Es dinámica, está en constante movimiento, ya hay casas comerciales que van a sacar una prueba combo, que va a traer la prueba de antígeno y la prueba rápida de anticuerpos, como se hace actualmente para dengue. Entonces usted puede aplicar esas 2 pruebas, una es en hisopado, otra es en unas gotitas de sangre, y va a tener la panorámica real
y va a poder definir a dónde están los casos, sobre todo en esas zonas donde están siendo tan golpeadas, ¿verdad?, por esta pandemia. Sería muy valioso, por ejemplo, que el gobierno las pudiera adquirir, distribuirlas a las alcaldías o las alcaldías directamente, si es que tienen el presupuesto para hacerlo, obviamente. Sí, esa es una idea que tiene la Asociación de Municipios de Honduras. Tienen la iniciativa de unirse, ¿verdad? Y no comprar compras individuales, sino que como grupo, para poder tener buenos precios, pero qué bueno que la OPS va a apoyar para poderlas distribuir en una forma homogénea en todos los municipios de Honduras, para que no sean unos municipios trabajando de una manera y otros de otra. Sí, porque además recuerde usted lo que pasa con estos municipios, que tienen que tomar las muestras, después estas muestras tienen que ser trasladadas a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, respetar las cadenas de frío, luego hacer cola en los laboratorios para el momento que sean procesadas y luego finalmente dar los resultados a quienes le tomaron las pruebas, resultados que toman no menos de 2 semanas. Sí, eso es un punto muy importante, licenciado, y realmente apenas, ¿verdad?, estar viendo los resultados día con día de SINAGER y que realmente representen muestras que fueron tomadas hace 2 semanas, y no nos permite realmente conocer la incidencia y qué es lo que está pasando día con día en las diferentes comunidades. Sí hay que tener una consideración con las pruebas de antígeno, porque es una muestra infectocontagiosa y como lo hicieron en su programa, tiene que hacerse con todas las medidas de bioseguridad, transportarse de acuerdo a lo que indican los fabricantes y siguiendo todas esas indicativas y tomando todas las precauciones de bioseguridad. Es una alternativa realmente valiosísima para que el gobierno la adopte a la brevedad posible, licenciado. Muy bien, y quería aprovechar para preguntarle, ¿han disminuido los casos? Bueno, lo vemos en algunos centros de triaje aquí en la capital, creo que en San Pedro Sula también. También ha disminuido la cantidad de pacientes en los diferentes hospitales del país por sospecha o confirmados pacientes con COVID. Incluso hoy el tórax amaneció con un menos de 27% de ocupación y se ha mantenido probablemente entre un 40 y 50% el resto de los hospitales. Obviamente en el interior del país hemos mostrado cómo casos de Tela, por ejemplo, en Olancho, tanto en Juticalpa como en Catacamas, en occidente del país y en el sur, la situación es diferente. Sí, realmente yo creo que ha habido una disminución de casos, evidentemente, por lo menos podemos hablar por Tegucigalpa, pero esto no significa que nos debemos de relajar, porque en la movilización descontrolada de las personas y en la falta de tomar las medidas de precaución, ¿verdad?, de bioseguridad, va a ocurrir lo que hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades, en otros países, que al relajar las medidas de la movilización de la gente, lo que ocurre es un rebrote. Entonces, ahorita estamos viendo que está como en los departamentos, en las diferentes otras regiones del país, en unas más afectadas que otras. Importante sería, licenciado Melgar, que se analizara, por ejemplo, por qué esas zonas que tienen más mortalidad, que usted lo ha señalado en su programa, qué es lo que está ocurriendo y qué se puede hacer para evitarlo. Y en el sentido de Tegucigalpa, que no nos relajemos mucho, porque realmente el rebrote puede ser peores consecuencias, porque va a ser mucho más difícil volver a encerrar a las personas y volver entonces a hacer el bloqueo al virus, ¿verdad? Va a ser más difícil. Sí, sí. Doctora, ¿siente que se le ha perdido el miedo al virus? ¿Percibe usted que hay mucha población que le ha perdido el miedo al COVID-19? Yo creo que eso es a nivel mundial. La gente, incluso en los países desarrollados, la gente empieza a decir, bueno, si de todos modos nos va a dar, que nos dé, ¿verdad? Pero la verdad es que nadie puede garantizar cómo le va a ir. A cada persona reacciona diferente y no sabemos por qué. Entonces, yo creo que siempre tenemos que tenerle mucho respeto a este virus y tratar de evitar contagiarnos. Si usted tuviera la oportunidad de tomar decisiones en este momento, como máxima autoridad de salud, ¿qué decisiones tomaría? Bueno, la masificación de la prueba de antígeno, definitivamente, no descuidar tampoco hacer las pruebas rápidas porque han dado una solución, y descentralizar el diagnóstico molecular de PCR a los diferentes departamentos donde más se necesita. Hay 2 laboratorios del gobierno, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.
y Laboratorio Nacional de Virología, que procesan las pruebas PCR. Y se ha anunciado que es muy probable habiliten 2 o 3 más, quizás por Ceiba, otro en Occidente y quizás en la zona sur también. ¿Usted cree, si dentro de esa toma de decisiones que usted tuviera en sus manos, usted invertiría en máquinas para procesar PCR o qué decisión tomaría? No, eventualmente y poco a poco se tiene que ir descentralizando y fortaleciendo los laboratorios regionales, pero hoy por hoy, yo le voy a poner un ejemplo, licenciado Melgar, una máquina de PCR cuesta 1 millón de lempiras, eso es lo que cuesta, y no solo ocupa una máquina de PCR, ocupa otros equipos adicionales para poder hacer un laboratorio molecular, que no son simples ni sencillos. Entonces, usted tendría que medir el costo-beneficio y el impacto que puede tener realizar masivamente el antígeno a implementar estos laboratorios moleculares, que ya tal vez estamos un poco tarde, pero que eventualmente hay que hacerlo. Pero ahorita, para respuesta a la pandemia, sería masificar pruebas rápidas de anticuerpos y las pruebas de antígeno. Sí. Pruebas rápidas de antígeno masificadas a nivel nacional para saber cómo estamos y así tomar decisiones. Así es, oportunas. Sí, día con día, conocer cómo estamos. Sí. Doctora, muchas gracias. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche? No, que no nos relajemos, licenciado Melgar, que no nos relajemos, que no nos confiemos. Yo, sinceramente, cuando tengo que salir a trabajar, veo la circulación de los carros, no puedo creer que solo es un dígito el que anda circulando. Claro. Entonces, tenemos que tener esas medidas también de control. Gracias. Sí. Decía el doctor Videa, es que mucha gente se confía porque cree que va a estar dentro del 80% de los que no le da, o que si les da le va a dar suave, o que van a ser asintomáticos. Pero ¿quién le garantiza a usted que va a estar dentro de ese 80% asintomático o con síntomas leves? Nadie. Lamentablemente no hay manera. Así es. Por eso, mantener las medidas, mantener la precaución, mantener el temor al virus, ¿verdad? Eso de perderle el miedo al virus, al COVID-19, no me parece a mí que sea una decisión muy sabia, ¿verdad? No sé usted cómo lo interpreta. No, totalmente. Hay que respetarlo y temerle y aguantarnos, ¿verdad? Aguantarnos. Esta situación va a pasar. Sí. Doctora, muchas gracias de nuevo. Muy gentil, muy amable. A usted, licenciado, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Ivette Lorenzana es una investigadora científica y con una tremenda experiencia de muchos años en laboratorios clínicos. Le recuerdo, el lunes pasado mostramos aquí en el noticiero nuestra nueva propuesta para enfrentar esta situación. Propuesta que hemos denominado Estrategia de Impacto Inteligente e Integral, que implica, atención a todos y especialmente en el interior del país, organizar, actuar, evaluar e impactar. Muy bien. Vamos con el detalle de organizar. Las autoridades municipales, atención, se deben reunir diariamente con las autoridades de salud para compartir datos de cómo está la situación del COVID-19 en su comunidad y a nivel nacional para prepararse y tomar decisiones oportunas. El actuar, bueno, lo primero, realizar brigadas médicas integrales, es decir, en un sitio estratégico de la comunidad, en una escuela, en un centro comunal, en un parque, donde se pueda, que incluya una visita domiciliaria también de una brigada para personas, de un equipo de la brigada para personas de la tercera edad o casos especiales. Promover el lugar, obviamente anunciarlo, promover en el barrio, en la colonia, por lo menos un día antes, que tendremos esta brigada integral, en tal lugar, a tal hora, tal día, y que las atenciones que se brindarán serán absolutamente gratis. Eso es importante decirlo. Que las brigadas médicas integrales, ¿qué significa esto? Bueno, que deben atender todo tipo de pacientes y enfermedades, incluyendo la vacunación, además de pruebas rápidas, pruebas de antígeno. Hemos incorporado también las pruebas de antígeno ya a esta parte de la acción. Pruebas rápidas, pruebas de antígeno o las PCR, sobre todo para sospechosos COVID-19, es decir, entrega de medicamentos también. Esta es una brigada médica integral. Debido al costo y el tiempo que toma habilitar un centro de triaje, mucha atención al interior, a municipios pequeños, con quizás limitaciones presupuestarias y de infraestructura también. Debido al costo y el tiempo que toma en muchos casos habilitar un centro de triaje o un centro de estabilización,
Y para agilizar la atención de los pacientes sospechosos de COVID-19, lo mejor es, o podría ser, la mejor opción, fortalecer el centro de salud local que ya tienen, con personal, con logística, con medicamentos y una atención 24/7. Aquí usted puede disponer, señor alcalde, señora alcaldesa, de 3 a 5 camas con oxígeno. No se complique queriendo hacer un super centro de triaje o de estabilización, porque eso le va a tomar mucho tiempo y le va a tomar mucho recurso. Y la atención para la población es ahora, no mañana, es ahora. Los centros de salud o los centros de triaje y estabilización y hospitales deben tener una comunicación fluida y permanente para referir pacientes según su condición, es decir, garantizar que el paciente referido sea recibido en el hospital. Bueno, y después de la acción viene la evaluación. Las autoridades municipales y las autoridades de salud deben también cuantificar las acciones del día y los resultados obtenidos, enumerar lo positivo, las limitaciones y dificultades y por supuesto lo que se debe mejorar. Y lo más importante al final de todo esto, el impacto, el uso eficiente de todos los recursos, es decir, el recurso humano, los profesionales de la medicina, enfermeras, médicos, etcétera, microbiólogos, todos los que participan en el área de la salud. El aspecto económico también, porque usted debe tomar decisiones no como que tiene aquel gran presupuesto, sino que tiene que hacerlo rendir, hacer un uso eficiente de ese recurso, que realmente le contribuya a salvar vidas hoy, no mañana. Y usted va a tener una infraestructura que le va a servir a mediano y a largo plazo. La disminución de los casos, ese es el impacto sobre todo, también importante. Aumento de los recuperados y usted no va a tener ningún fallecido en su comunidad. Esa debe ser su meta y su objetivo principal. Y al final, queda implementada y fortalecida la atención primaria en salud, que es lo más importante a futuro, que cuida al individuo, a su familia. Y en redes sociales, la noche de ayer, domingo, esto decía el presidente de la República. Dijo, no quiero escuchar más excusas. Al personal que está en la primera fila contra la pandemia, se le debe pagar ya, sin más atrasos. Han arriesgado todo y lo justo es que les paguen, ministro de Finanzas. Esto fue lo que dijo el presidente de la República anoche a las 8:45 de la noche, ayer domingo. Sin embargo, hoy no solo uno y no solo en un solo lugar, sino que varios gremios y en diferentes ciudades del país amanecieron con protestas precisamente por falta de pago. Vamos a continuación con un contacto con Kenia Cáceres. Ella está en Dalí y nos puede informar sobre la situación que están atravesando personal médico ahí en ese municipio, en esa ciudad. Kenia, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Damlí, donde los empleados por contrato del Hospital Gabriel Alvarado pues han mantenido lo que es esta huelga de brazos caídos, ya que se les adeudaba ya prácticamente varios meses de salario. Me acompaña Wilberto. Hasta el momento, Wilberto, ¿ya les cancelaron por parte del gobierno? Bien, gracias. Buenas noches. Ya con el día de hoy era el segundo día en que realizamos esta protesta de brazos caídos. Ya eso como de las 11:30, 11:50 de la mañana, empezaron a depositar a las cuentas de los compañeros los meses de julio y agosto. Y pues gracias a Dios fue la forma en que pudimos hacer presión para hacer efectiva lo que nosotros solicitamos, el punto de la deuda que tenían de los dos meses de atraso del salario. Total de empleados que se les cancelaron por contrato, ¿y de qué áreas? Bueno, son en la planilla 121 del personal de contrato bajo esta modalidad del Hospital Gabriel Alvarado, son un total de 156. Y ahí hay médicos, hay enfermeras, profesionales, auxiliares, hay personal de vigilancia, personal de higiene, de mantenimiento, de farmacia, de receptoría, personal administrativo, entre otros. Dentro de ello, pues, ¿cuántos meses les adeudaba? Eran 2 meses, Kenia, 2 meses de agosto y julio y agosto. Era lo que nos adeudaban, más en esta situación en que hoy estamos y el que afronta el país, pues nos vimos obligados, porque así como está la situación, estamos en una etapa cero en donde
pues no hay transporte, el costo de la vida, pues nos obligaron a tomar este tipo de acciones. Gilberto, ¿continuarán ustedes con la protesta la próxima semana, ya que se les ha suspendido el servicio de transporte y han puesto en riesgo la vida de muchos compañeros que han sido asaltados? Claro, hoy hablamos con las autoridades de este centro hospitalario en donde nosotros hicimos esta petición, donde damos plazo hasta el próximo lunes, en donde nos resuelvan el problema del transporte, ya que muchos compañeros han sido objeto de asaltos, de menosprecio, en fin. Entonces, si no de recibir respuesta positiva, el día lunes nosotros volveríamos con estas presiones. Bueno, licenciado Melgar, a través de este espacio informativo, pues ellos han hecho lo que son también sus peticiones y se han sido escuchadas. Con esto retornamos con usted hasta Tegucigalpa. Buenas noches. Muy bien, gracias Kenia Cáceres por la información desde Danlí. Otro sector que también se expuso su situación es de personal de Código Verde que está trabajando, que está laborando en el Hospital El Tórax. Así lo dijo la doctora Suyapa Sosa. Pagos, hasta donde sé, todavía no les habían pagado a la gente del contrato, entonces no sé cómo salen diciendo aquí está el dinero en la campaña, ¿verdad? Porque todavía en este momento yo sé que no les habían pagado los de Código Verde. ¿Cuántos meses les adeudan a Código Verde que está trabajando aquí en el Instituto Cardiopulmonar? Creo que son 3 meses que les deben todavía a este personal. Bueno, sobre ese tema, hoy el nuevo secretario de Finanzas, Marco Midense, dijo que, presidente Juan Orlando, cumplimos, ya pagamos a 18.647 héroes de primera línea, que trabajan en salud, en el 911, en Copeco, en ARSA, quienes exponen su vida contra el COVID, 500 millones invertidos para que no se preocupen más de no tener su salario. Realmente confiemos que eso haya sido así y que a esta hora de la noche, hoy 31 de agosto, no se le deba a nadie que trabaje en el área de la salud, a nadie. Y si eso se cumplió, qué bien. Y esperamos que no se vuelva a repetir, porque no es la primera vez que se le adeuda 1, 2, hasta 3 meses de salario al personal de salud, del cual, como hemos dicho aquí en el noticiero en reiteradas ocasiones, se saca pecho hablando de ese personal de salud, pero ni siquiera se le paga a tiempo su salario. Esperemos que eso se regule a partir de este momento. Hoy falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por sospecha de COVID-19 la enfermera Marta Bonilla Funes, quien era originaria de Comayagua. Marta Bonilla, informó el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, estaba jubilada. Y con ella suman 23 personas de este gremio que fallecen por sospecha de COVID-19. De los 23 fallecidos, 5 estaban jubilados, 11 activos y 7 más trabajaban en el Seguro Social y también en la empresa privada. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Empleados del Instituto Nacional Penitenciario protestaron hoy con un paro de labores exigiendo a las autoridades el pago de sus salarios atrasados. Además, denunciaron que le ordenan hacer traslados ilegales. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisó solo este fin de semana 800 licencias por diversas faltas, entre ellas manejar a alta velocidad y hablar por teléfono. Unos 120 vendedores en el centro de la capital iniciaron hoy la fase 2 autorizados por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero deberán siempre cumplir con las estrictas medidas de bioseguridad. Al menos 6 personas murieron por sospecha de COVID-19 en diferentes hospitales de la capital en las últimas 24 horas. 3 en el Hospital Escuela, 2 en el Seguro Social y 1 en el Tórax. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Nos acompaña unos minutos esta noche aquí en el noticiero. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Hoy Mismo. Gracias, don Pedro. El sector privado ha estado en las últimas semanas muy preocupado y hablando sobre la necesidad de que
una fundación de la empresa privada administre los aeropuertos del país. Me refiero a San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, porque entiendo que el de Tegucigalpa ya fue otorgado a la empresa que maneja el aeropuerto de Palmerola. ¿Cuándo termina la concesión que tiene Interairports, don Pedro? La concesión termina el 28 de septiembre, o sea, estamos a días, a semanas de que termine esa concesión y todavía no está claramente definido qué es lo que va a suceder con los aeropuertos de estas tres ciudades, de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán. Lamentablemente, Tegucigalpa fue asignado de dedo, sin licitación, y ya queda fuera de toda posibilidad de poder incluirla en este manejo dentro de una fundación sin fines de lucro, que es la propuesta a la que tú haces referencia del sector privado. Sí. Y esa concesión de Tegucigalpa fue para este aeropuerto de quien maneja también Palmerola, en Comayagua. ¿Es así? Es correcto, es correcto. La concesión de Palmerola tiene unas cláusulas que son totalmente beneficiarias para el concesionario, en detrimento del pueblo hondureño, de las finanzas públicas y del gobierno de la República, a modo tal de que si cualquier cosa les hace un cambio en el flujo, el gobierno se ve obligado a compensárselo de alguna manera. Después de que se hizo la concesión, han habido algunas revisiones al contrato y en una de esas revisiones se les asignó de dedo lo que es la concesión del aeropuerto de Tegucigalpa, el aeropuerto de Toncontín. ¿Por cuánto tiempo, don Pedro? Son 20 años, si mal no recuerdo. ¿Y cómo es posible que si todo este asunto tiene estas irregularidades, esta situación que usted plantea, se haya permitido que esto ocurrió aquí con el aeropuerto de Tegucigalpa? Bueno, esas son las cosas que nosotros nos preguntamos, y no solo con las concesiones de los aeropuertos, también han pasado muchísimas cosas con otras concesiones dadas por Coalianza en su momento. Lamentablemente aquí en el país muy pocas personas nos preocupamos por este tipo de cosas y por eso es que pasan metiendo goles. Coalianza hizo un montón de concesiones que son sumamente beneficiosas con los concesionarios y van en contra de lo que es el pueblo hondureño, las finanzas públicas y el gobierno de la República. Al final de cuentas, estas concesiones las vamos a terminar teniendo que cargar por 15, 20 y hasta 30 años, dependiendo de qué concesión sea, y Coalianza inclusive ya fue cerrado, no se dedujo ninguna responsabilidad, pero hoy por hoy sigue la SAP, la Secretaría de Alianzas Públicos-Privadas, que es la encargada ahora de estos temas de las concesiones, que nosotros esperamos que no sigan con esas prácticas viejas que le causaron mucho daño y le van a causar mucho daño todavía por los siguientes años a nuestro país. ¿Y qué repercusiones puede decir usted que tiene este tipo de concesiones otorgadas de esa manera, como usted dice, de dedo, en el caso de Toncontín, para los usuarios, para los pasajeros, para la población? Bueno, en el caso de Toncontín, el problema es que cuando se dio la concesión de Palmerola se le quitó el derecho de tener vuelos internacionales. Una vez que el aeropuerto de Comayagua empiece a operar, el aeropuerto de Tegucigalpa, de Toncontín, no va a poder operar vuelos internacionales y eso obviamente le afecta a todas las personas que viven en Tegucigalpa o que viajaban a Tegucigalpa desde diferentes destinos de fuera del país. Estas cosas lo que hacen es que nos hacen retroceder en términos de competitividad, porque si lo que queremos es sumar opciones, no deberíamos de estar restando por otro lado. Está bien Palmerola, está bien tener una opción más, pero no que esta opción adicional venga a actuar en detrimento de las demás opciones que ya existen en el país. Tegucigalpa debió haber sido considerado para continuar operando con vuelos internacionales para no afectar a los capitalinos. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes ahora en el sector norte del país con respecto a los otros tres aeropuertos, La Ceiba, Roatán y San Pedro Sula? Bueno, nosotros lo que queremos es que asegurarnos que la operación de los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán sea una operación que beneficie lo que es la competitividad del país y la conectividad del país. Y con esos dos objetivos en mente, nosotros estamos ofreciendo, porque no estamos pidiendo nada, estamos ofreciendo administrar los aeropuertos sin ningún beneficio económico, porque es a través de una fundación sin fines de lucro, para poder enfocarnos en la competitividad, bajando los costos de la carga aérea, y en la conectividad, bajando los costos de los pasajes para todas las personas que viajamos dentro y fuera del país. Pero entiendo que el gobierno ha hecho una propuesta la semana anterior de que sea una empresa pública con cierta, creo, y usted no me lo puede confirmar, por favor, con cierta asesoría de un operador internacional que maneje estos tres aeropuertos.
Sí, pero eso sería un error, eso sería continuar con los errores del pasado. Ellos lo que pretenden es hacer una empresa estatal que lamentablemente el gobierno de la República ha demostrado que no es un buen administrador. Tenemos la ENE con serios problemas financieros, Hondutel a punto de quebrar, en fin, Inves con todos los problemas de corrupción. Entonces no es el mejor administrador del gobierno de la República. Y esta empresa estatal entonces pretende hacerse cargo de los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán con una administración sombra de un operador internacional, que tampoco lo necesitamos. En Honduras tenemos suficiente capital humano, con conocimiento, con experiencia y que están listos para poder administrar estos 3 aeropuertos, por lo cual se hace completamente innecesario que lo maneje el gobierno y que se traigan una empresa extranjera para operarlos como una administración sombra, tal como sacaron un comunicado unos días atrás. Tenía notado aquí que entiendo que el sector empresarial tuvo un acercamiento con el Congreso Nacional en esta dirección de que fuera una fundación privada la que administrara estos 3 aeropuertos. ¿Es así, don Pedro? Sí, es correcto. Hemos tenido acercamientos con el doctor Oliva y con varios diputados del Congreso Nacional de diferentes departamentos y todos nos han manifestado un apoyo absoluto con esta propuesta. Inclusive el Congreso nombró, la Junta Directiva del Congreso nombró una comisión para que generara un dictamen y ellos generaron una exhortativa manifestándose a favor de que sea esta fundación del sector privado que manejemos los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Es importante mencionar, Edgardo, que somos más de 10 organizaciones empresariales las que estamos aquí organizadas, listas para poder administrar estos aeropuertos. Y somos las cámaras de comercio de Cortés, de Ceiba, de Roatán, las cámaras de turismo de las mismas 3 ubicaciones, Ceiba, Roatán y San Pedro Sula, el Buró de Convenciones de San Pedro Sula, la ANDI, Fede Cámaras y el COEP. O sea, somos más de 10 organizaciones empresariales que estaríamos uniéndonos para poder manejar estos aeropuertos sin fines de lucro. Y tenemos también listos los inversionistas nacionales que están dispuestos a invertir el capital necesario para echar a andar la operación sin cobrar intereses por ese préstamo temporal. Obviamente capital que tendrán que recuperar. Claro, pero sin intereses. O sea, va a ser un capital, un préstamo sin intereses que se va a colocar para poder arrancar las operaciones y luego obviamente hay que pagarles el capital a las personas, pero no van a cobrar intereses. Este acercamiento que tuvo la empresa privada con el Congreso Nacional para la administración de los aeropuertos por parte de esta fundación de la empresa privada sin fines de lucro, ¿por qué se hizo con el Congreso si al final quien toma la decisión es el Ejecutivo? Bueno, hemos hecho los acercamientos con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Legislativo. Donde tuvimos una mejor acogida fue en el Congreso de la República. Como te menciono, ellos desde un inicio mencionaron estar interesados en poder apoyar la propuesta, nombraron una comisión, la comisión se hizo una exhortativa positiva a favor de la propuesta, pero con el Poder Ejecutivo desde un inicio vimos que ellos tenían la intención de poder seguir por otro lado. Y ese otro lado, hoy por hoy, pues ya sabemos que es una empresa gubernamental, que no es lo que más le conviene al país, con una administración sombra de un operador internacional que no lo necesitamos porque en el país tenemos suficientes hondureños preparados para administrar los hospitales, y luego se pretende hacer una licitación internacional que ya hemos visto que es un esquema fallido, que es un esquema que nos ha llevado a tener todas estas concesiones hoy de puertos, de aeropuertos, de carreteras, que no le han beneficiado en nada al pueblo hondureño, que nos han encarecido los costos y que definitivamente solo benefician a los concesionarios y no al pueblo hondureño. Tenemos entonces por un lado la propuesta del gobierno de esta empresa pública con la asesoría de un operador internacional y tenemos por otro lado la fundación de la empresa privada sin fines de lucro con el objetivo de administrar estos 3 aeropuertos, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos qué va a pasar, probablemente continúe el Ejecutivo con su plan. Nosotros lo que esperamos es que se respete la independencia de los poderes del Estado y que el Congreso pueda entonces terminar de llevar a cabo la propuesta que nosotros hemos hecho. Y recordemos que lo que nosotros estamos ofreciendo es administrar los aeropuertos sin fines de lucro, que podamos ver los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán como un objeto estratégico y no un objeto de lucro. Y el objetivo estratégico final es mejorar la competitividad del país a través de una reducción de los costos de la carga aérea y mejorar la conectividad para poder tener mejores costos de los boletos para los pasajeros que volamos interna y dentro y fuera del país. ¿Qué va a pasar si continúa el gobierno administrando, en este caso, o asume la administración de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, que estaba en manos de Interairports?
Bueno, va a ser un error, va a ser un retroceso. Recordemos que ya Honduras ha retrocedido 29 posiciones en el Doing Business, que es el indicador más famoso y más reconocido a nivel mundial en términos de competitividad, y esto sería un retroceso más para Honduras. Lo que hemos visto con las otras concesiones es cómo se han encarecido los costos. Por ejemplo, la concesión de la carretera que nos une Tegucigalpa con San Pedro Sula, la terminamos pagando 3 veces. La pagamos con nuestros impuestos, porque una parte de los impuestos son para carreteras, la pagamos cada vez que echamos combustible, porque una buena parte de los impuestos a los combustibles son para las carreteras, y la terminamos pagando una tercera vez con el peaje, que hoy por hoy representa un enorme costo para los transportistas de nuestro país, que a su vez ese costo se le suma a los productos y lo terminamos pagando los consumidores finales. Entonces no queremos más de lo mismo, lo que queremos es que realmente estos aeropuertos sean vistos como un objeto estratégico, no como un objeto con fin de lucro, y que podamos realmente enfocarnos en mejorar la competitividad y la conectividad, y no que vaya a parar a pocas bolsas el dinero de los beneficios de esos aeropuertos. Don Pedro, ¿sabe usted si está tomada una decisión finalmente de quién va a administrar estos 3 aeropuertos a partir de octubre? No lo sabemos. Obviamente eso es algo que no se maneja de manera pública. Podemos asumir muchas cosas, pero preferimos no especular. Lo que nosotros estamos esperando es que el Gobierno de la República recapacite, que tome a bien nuestra oferta y que nos permita entonces administrar estos aeropuertos. Reitero, no estamos buscando que sea con objetivo de lucro, sino que sea un objetivo estratégico. Obviamente, como sector privado, nosotros estamos a favor de las concesiones, estamos a favor de las alianzas público-privadas, pero bien manejadas. ¿Podría ser algo mixto? ¿Una administración mixta, gobierno, empresa privada? Pudiera ser una administración mixta, pero el control tendría que estar en manos del sector privado para que realmente funcione como debe funcionar. Lamentablemente el gobierno, y no solo el gobierno de Honduras, los gobiernos en general alrededor del mundo han demostrado ser malos administradores. Difícilmente funcionan las cosas bien en las manos del gobierno. Es por eso que en el sector privado nosotros estamos comprometidos a poner todo el conocimiento que tenemos y todo el capital humano que está a nuestra disposición con personas que ya han manejado aeropuertos, que tienen mucha experiencia exitosa para poder realmente tener éxito con los objetivos estratégicos que estamos buscando. Don Pedro, muchas gracias por su opinión esta noche aquí en el noticiero. Gracias, Edgardo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Es don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En otro tema, es el tema político. Hemos insistido aquí en el noticiero, y usted lo sabe, para nosotros aquí el tema de la COVID-19 es prioridad y lo seguirá siendo hasta que esto termine. Punto. Sin embargo, a partir de mañana se tiene que comenzar a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo en el tema electoral. El 13 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral debe convocar, que sustituye al Tribunal Supremo Electoral, debe convocar, según la ley, a elecciones primarias de los partidos políticos para el domingo 14 de marzo de 2021. Es un proceso, obviamente, que tiene que ir acompañado de una depuración del censo, de propuestas de los partidos políticos y obviamente de sus diferentes precandidatos presidenciales. Es un proceso que nos debe de llenar de mucha certidumbre, porque lo que más necesita este país es eso, certidumbre, paz, tranquilidad. Por eso hemos hecho un llamado constante aquí a los políticos para que no vayan a enturbiar más el ambiente que tenemos en el país con tanto luto, dolor que nos ha provocado el COVID-19. Y que es muy probablemente que esto continúe hasta que no se encuentre una vacuna y que tengamos que continuar con una situación de esta nueva normalidad por mucho, mucho tiempo. Pues en medio de esta situación viene una campaña política que tiene que realizarse. Esto es así, no puede ser de ninguna otra manera y no hay excusa para que sea de otra manera. Paz y tranquilidad, paz social es lo que necesita Honduras y certidumbre. Y los políticos, los partidos políticos, en las instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas tienen una gran responsabilidad. Y este es el momento para demostrar en efecto de que están hechos. Si van a seguir asumiendo posturas en intereses personales, particulares o de su propio partido, o si van a poner a Honduras de primero, sin desconocer la situación por la que estamos atravesando. Desconocerla sería realmente de políticos con una tremenda racanería y con un tremendo interés personal por sobre cualquier otra cosa. Y es importante que usted lo sepa, que usted los identifique y que usted, sobre todo, los castigue en las urnas. Así de sencillo. El tema de las elecciones primarias no es negociable, como tampoco es negociable las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año. Aquí tenemos un poco de ambiente sobre lo que está pasando.
En las últimas horas, la representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, publicó: al no existir unanimidad, he enviado al Congreso Nacional, a la bancada del Partido Liberal, un oficio y proyecto de decreto de reforma constitucional segunda vuelta electoral. Respetuosamente recomiendo análisis a los diputados y presentación. Y lo expresó la consejera cuando votó a favor. La consejera hoy presentó un proyecto de ley al presidente de la bancada, Mario Segura, para que sea a través de la bancada, como procede realmente, que se presente la iniciativa de la reforma electoral. El mecanismo utilizado por la representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral es el correcto, según la diputada Doris Gutiérrez. La abogada Hall ha mandado una propuesta no directamente al Congreso, sino que lo ha mandado a la bancada del Partido Liberal, para que la bancada del Partido Liberal, haciendo uso de su iniciativa de ley, como diputados, seleccione a 1, 2 o 3 o cuantos más diputados para que la ingrese a la Secretaría del Congreso Nacional. Miembros del Partido Liberal apoyan la postura de la representante de su partido sobre la segunda vuelta. El Partido Liberal de Honduras siempre ha estado de acuerdo en fortalecer la democracia. Y un mecanismo de fortalecer la democracia es la segunda vuelta. Considero que la posición de la consejera en el Consejo Nacional Electoral, así como de otras autoridades del liberalismo, van orientados a fortalecer la democracia. En manos de los diputados del Partido Liberal está presentar dicha propuesta. Creo que estas potestades tendrán que venir al Pleno y se determinará en el consenso de criterios en comisión si eso merece o no el dictamen correspondiente, de qué forma en que debería de ser para poderla someter al Pleno. La posición del Partido Liberal es que se haga una reforma constitucional en la actual legislatura que termina el 24 de enero de 2021 y que se ratifique esa reforma constitucional en la siguiente legislatura, que inicia el 25 de enero del mismo año 2021, de forma que la segunda vuelta se pueda implementar en las siguientes elecciones generales de noviembre del próximo año. Sin embargo, nosotros con los diputados, con los alcaldes, platicamos el tema frecuentemente y la mayoría de mis compañeros manifiestan no estar de acuerdo en segunda vuelta ni con 40%. Sin embargo, he platicado con muchos compañeros diputados que no comparten mi opinión. Yo sí creo que es saludable, yo sí creo que es sano para la democracia en nuestro país una segunda vuelta en estos momentos. Para aprobar la segunda vuelta electoral se necesita voto de 2/3 partes, es decir, 86 a favor de los 128 diputados del Congreso. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. El próximo jueves, el Congreso Nacional iniciará debate del dictamen sobre las reformas a la ley electoral, incluyendo la segunda vuelta. Hemos tenido comunicación con el presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva ley electoral, el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, y nos ha garantizado el día de hoy que el próximo miércoles en horas de la tarde nos estaría presentando a la Secretaría del Congreso el dictamen de la nueva ley electoral. Esto quiere decir que ya este próximo jueves, que estaríamos convocados a las 9 de la mañana a sesión de pleno virtual, estaríamos dando a conocer lo que consiste este dictamen, e igual todas las fuerzas políticas estaríamos debatiendo sobre el mismo, sociedad civil, los medios de comunicación y todos los actores que tienen el interés de conocer cómo se vienen a fortalecer los próximos procesos electorales, darle mayor transparencia, darle mayor credibilidad, mayor certeza a los resultados una vez que terminen las elecciones, y el compromiso de este Congreso que preside el doctor Oliva es fortalecer los próximos procesos electorales, tanto internos como generales en el país. Hay diferentes temas que tenemos que seguir construyendo consensos a lo interno del Congreso, porque requieren posiblemente reformas constitucionales, como es la segunda vuelta electoral, como es el tema de la reelección, que ahí solo quedan dos caminos: o llevar a cabo reformas constitucionales o establecer una consulta en la elección general del año 2021. Así que el Congreso estaría listo ya para el próximo jueves, como mínimo en primer debate, empezar a leer, discutir y conocer la nueva ley electoral. Sobre el tema del pago a los empleados de salud, del sector salud, el personal permanente recibió hoy pago en San Pedro Sula. Me refiero al personal de hospitales públicos. Nos informa el Citramedes, el Sindicato de Trabajadores del Área de la Salud. Sin embargo, los empleados de salud por contrato aún no.
nos ha confirmado hoy un miembro de la Junta Directiva de El Citramedis. Esto está ocurriendo en San Pedro Sula. Y aquí en Tegucigalpa, en el área de la salud también, de la región metropolitana del Distrito Central, o sea, la gente que trabaja en el área de la salud, en centros de salud y en diferentes lugares aquí en la capital, en el Distrito Central, no han recibido pago. Don Javier Pérez es técnico de salud ambiental. Él trabaja en el centro de salud en la colonia La Cañada. Don Javier, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Cuál es la situación suya y de sus compañeros de trabajo? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un grupo, somos como más de 2.000 empleados de contrato a nivel de la región y centros de salud aquí en el Distrito Central. Llevamos 2 meses que no nos han pagado. ¿No le pagan julio y agosto? Julio y agosto no los han pagado y han quedado están en mano y siempre va así, los van engañando. Hoy miré un tweet que mandó el Ministerio de Finanzas donde dice que le pagó más de 500 millones a los empleados y la verdad que no los han pagado nosotros. Sí. Si diéramos el beneficio de la salud, ¿cómo les pagan? ¿Les pagan por depósito? ¿Verdad? Por depósito. El banco, sí. ¿Y usted chequeó con el banco hoy? ¿Revisó eso con su banco? Sí, yo fui al Banco de Occidente y solo tenía como 50 lempiras, no lo pude sacar. La verdad es que estamos fregados ahorita y otra situación que quisiéramos que por su vino medio ustedes tocaran la llaga. La verdad que el ministro el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva y el presidente de la República dejan un decreto donde se los dé plaza a todos los que estamos por contrato. Sí, es cierto. Y que estamos al pie de la bandera, ¿no? Así es. Yo tengo, en mi caso, tengo 16 años acá por contrato. 16 años estar laborando por contrato con un salario bien bajo. Y es una grosería que el presidente autorice y la gente no cumple, la secretaría. Sí. Ya lo hubieran llamado qué tiempo. Mire, estamos en el aire, mañana es 1 de septiembre y estamos sin contrato. Nos firmamos 2 meses y nos los han pagado. Mañana empezamos a seguir trabajando y estamos en el aire. Entonces, tal vez ustedes nos ayudaran ahí por su claro, medio, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Que en este asunto, ¿verdad? Que los tienen descuidados. Hay 16 años, otros tienen 15, otros tienen 16, otros 5, 10, aquí estamos todos de contrato. Sí. Usted es técnico de salud ambiental en el centro de salud La Cañada. Sí, ahí trabajo, yo soy graduado de técnico ambiental en el CENAR, me gradué yo de técnico. ¿Tiene 16 años de trabajar por contrato? De estar por contrato, sí. Y usted sabe que es cierto, se aprobó eso en el Congreso y a propuesta del Congreso y del Ejecutivo, ahí se estaban disputando entre ellos, entre el Congreso y el Ejecutivo, quién se atribuía la responsabilidad de esa buena noticia de que por las personas del personal de contrato iba a pasar acuerdo. Sin embargo, el problema es que ni siquiera se han reunido para reglamentar eso, por eso es que no se pone en práctica, desgraciadamente. Sí, lamentablemente se dice que teníamos acá frío, el presidente de la pasada, yo tuve una llamada con él, dijo que tenían una comisión que están nombrando gente de la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud y los movimientos, digamos, los sindicatos que algunos están apoyando para ver si se puede llevar a cabo eso, porque es un decreto que te dan a hacer y tiene que darle cumplimiento. Claro, por supuesto. Eso. Por supuesto. Sí, porque le generan expectativas a usted y a cuánto otro personal que está por contrato, ¿verdad? Hay un montón de gente que lo estamos haciendo. Y al final es un engaño, ¿eh? O sea, al final es un engaño, porque les dicen una cosa y después no la cumplen, ¿verdad? Un engaño. Sí, espero que de verdad que hoy se pueda hacer algo por nosotros, Carlos. Le agradecería mucho que usted haga lo posible de mover esto ahí. Bueno, lo vamos a hacer y lo único que necesitamos es personas como usted con el valor para denunciar esta situación y aquí el canal, la empresa, el noticiero está, por supuesto, con las puertas abiertas para darle cabida a todo este tipo de denuncias y, por supuesto, para darle seguimiento sobre todo. Y que las autoridades hagan algo, porque ahí mostramos un tuit. Bueno, el presidente decía ayer, mire, hay que pagarles a la gente de primera línea. Claro que hay que pagarles. Eso es algo que nosotros hemos estado insistiendo aquí por todo este tiempo. Hoy el ministro de Finanzas dice, ya pagamos 500 millones. Y usted está diciendo que no. Esperemos que entre hoy y mañana le resuelvan a usted, como al personal también por contrato en los hospitales públicos en San Pedro Sula. Ese es nuestro mayor deseo, don Javier. Sí, le agradezco mucho y les doy una feliz noche y que esperamos que pueda resolverse algo del problema de nosotros. Y más que todo conocer las plazas, nosotros estamos esperando eso. Claro. Claro, le agradezco mucho de nuevo, muy amable. Nuestra solidaridad con usted, nuestro agradecimiento por su trabajo y mañana volvemos a conversar para saber si resolvieron o no, ¿le parece? Voy a estar pendiente entonces, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Esto es todo por hoy, buenas noches y que estén bien.